Heidegger tiene un libro sobre la esencia de la verdad, en el cual trata acerca del problema de la verdad en conexión con el mito de la caverna de Platón. Esto ocupa la primera parte del libro. El nombre del libro es Esencia de la Verdad. Es La esencia de la verdad, de Martin Heidegger. Tiene dos partes. La primera se llama La esencia de la verdad, sobre el mito de la caverna y sobre el teeteto de Platón. La segunda parte se llama Interpretación del teeteto de Platón en orden a la pregunta sobre la esencia de la no verdad. Es un grabador digital. ¿Mm? Grabador digital. La primera parte de este libro trata acerca de una interpretación problemática de la verdad, es decir, toda una serie de preguntas que nos van conduciendo al problema de la verdad, más que a la esencia de la verdad, al problema de la verdad. El objetivo de Heidegger es mostrar justamente que es un problema más que una esencia, porque lo que llamamos esencia es por sí mismo problemático. Por eso el primer punto de las consideraciones introductivas trata acerca de la problematicidad de nuestros prejuicios obvios sobre esencia y verdad. Queremos tratar acerca de la esencia de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La respuesta a la pregunta ¿qué cosa es? Nos lleva a la esencia de una cosa. ¿Qué cosa es mesa? ¿Qué cosa son montaña, mar, planta? Cada vez que preguntamos qué cosa es, nos interrogamos acerca de la esencia de las cosas. Nos interrogamos y sin embargo las conocemos ya. Más aún, no debemos necesariamente conocerlas ya para poder después preguntar y más aún responder qué cosas son. En efecto, ¿qué cosa es, por ejemplo, una mesa? Propiamente, lo que lo hace ser aquello que es, lo que corresponde a cada cosa que es mesa. Lo que todas las mesas tienen en común entre sí, lo que es común a cada mesa real y a todas las mesas posibles, es lo universal, la esencia. Lo que cada cosa o una cosa es en lo universal. Bueno, hasta aquí Heidegger parte de la concepción común de esencia. La esencia es algo universal. Ya la puesta del problema implica una concepción en cierta manera cercana al idealismo, porque en vez de partir de la cosa como es en sí, del modo concreto, como la captan los sentidos, parte directamente de la idea que es universal.
y en cuanto es universal. Pero este algo de común a todos lo encontramos solamente confrontando las mesas singulares para ver qué cosa de idéntico tienen en común. Cuando nos interrogamos sobre su esencia, nosotros conocemos ya las mesas singulares y así también todo tipo de cosas singulares. Esto es propio del modo de pensar de Heidegger, tal como aparece en los párrafos sucesivos. Es decir, la marcha del pensamiento es una especie de ir hacia atrás. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de la mesa, en realidad sabemos ya lo que la mesa es. La concepción de esencia que tiene Heidegger es en cierta manera a priori. Es algo que está en el espíritu. De ahí la referencia a Platón, quizá. Después viene la referencia a Platón, sí. El modo de proceder está marcado por la fenomenología de Husserl. Sin embargo, es en cierta manera inverso, se va hacia atrás. Si nosotros nos preguntamos, es que sabemos ya lo que la esencia es. En Husserl el método es más bien progresivo, es ir hacia adelante para encontrar la esencia. Cuando nos interrogamos acerca de su esencia, nosotros conocemos ya las mesas singulares y así también todo tipo de cosas singulares. Esto vale, por lo tanto, también para nuestra pregunta, ¿qué cosa es verdad? Por lo tanto, como buscaremos demostrar a continuación, sería fatal. Por lo tanto, es decir, cuando nosotros nos preguntamos acerca de la esencia de la verdad, nos equivocamos o estamos en peligro de ir fuera del camino porque lo hacemos de una manera semejante a como nos preguntamos acerca de la esencia de cualquier cosa. Es significativo que Heidegger pone como ejemplo una cosa artificial, una mesa, porque es aquello a lo cual tiende naturalmente cuando trata de explicar lo que la esencia es. Por eso los entes, que serían las esencias, son la cosa que está a la mano, es decir, los artefactos, son las cosas que están en poder del hombre en la existencia cotidiana. Esas cosas son las esencias son algo que la mente hace, más bien. El ejemplo de la mesa corresponde a un artefacto cuya idea está principalmente en la mente humana, no principalmente en la realidad. Cuando nos preguntamos acerca de la esencia de la verdad, incurrimos en un problema en cuanto trasladamos lo que pasa con la esencia de una mesa a lo que pasa con la esencia de la verdad misma. ¿Cuál es la esencia de la verdad? Conocemos verdades singulares, por ejemplo, 2 más 1 igual a 3. La Tierra gira en torno al Sol. Al otoño sigue el invierno. En los primeros días de agosto de 1914 explotó la Guerra Mundial. Kant es un filósofo. Afuera en la calle hay ruido. Esta aula tiene calefacción. Aquí en el aula la luz está encendida. Y así siguiendo. Estos son ejemplos de verdades.
Aquí también es de notar que estos ejemplos de verdades corresponden en general a la posición del ente de frente al ser. El ser es lo profundo, el ente es lo superficial. De la misma manera, lo que se llama normalmente verdad es más bien lo superficial. Estas son verdades singulares. Las llamamos así porque contienen algo de verdadero. ¿Y en qué cosa está el contenido? ¿En qué cosa está contenido lo verdadero? ¿Qué cosa es, por decir así, que lleva consigo lo verdadero? Son las afirmaciones que apenas hemos pronunciado. Cada afirmación singular es verdadera, es algo de verdadero, es una verdad. Aquí también hay que notar que el punto de partida para indicar lo que es la verdad es la afirmación verdadera, es algo que está en el lenguaje. No es la verdad de la cosa misma en cuanto existente, aunque después llegará a esta verdad en cuanto existente. Heidegger parece tener presente la consideración escolástica del problema de la verdad, más aún, como veremos en páginas sucesivas, cita al principio de toda esta explicación a Santo Tomás, Adequatio intellectus et rei, pero después se aleja de la explicación de Santo Tomás. Cada afirmación singular es verdadera, es algo de verdadero, es una verdad. Ahora nos preguntamos, ¿qué cosa es la verdad en general, en absoluto? Es decir, sobre la base de cuanto se dijo, ¿qué cosa hace que cada una de estas afirmaciones sea una afirmación verdadera? Es el hecho de que ella, en lo que dice, concuerda con las cosas y con los estados de cosas sobre las cuales dice algo. Aquí está llegando a la concepción escolástica de la verdad, pero se trata de la verdad en este sentido que es más bien superficial y que corresponde al ente, como dijimos, frente al ser, que es lo profundo. Hay verdades, esas verdades concuerdan con las cosas. Esas verdades concuerdan con las cosas, quiere decir, hay afirmaciones verdaderas que son verdaderas por la concordancia con las cosas. Ser verdadera la afirmación significa, por lo tanto, concordar. ¿Qué cosa es entonces la verdad? La verdad es concordancia, y tal concordancia subsiste porque la afirmación se conforma con aquello sobre lo cual afirma algo, es decir, con la cosa. La verdad es conformidad. La verdad es, por lo tanto, la concordancia fundada sobre la conformidad de la afirmación con la cosa. Repito, la verdad es conformidad. La verdad es, por lo tanto, la concordancia fundada sobre la conformidad de la afirmación con la cosa. Nos topamos así con un hecho extraño. No solamente conocemos verdades singulares, sino que sabemos ya también qué cosa es la verdad. Y aquí la palabra es está subrayada. ¿Qué cosa es la verdad? En realidad, como decíamos antes, estamos todavía al nivel del ente.
¿Qué cosa es la verdad? Lo sabemos, pero este saber, de una manera tan inmediata, suena en Heidegger como algo superficial, justamente porque es algo inmediato. Lo profundo en Heidegger está después de una larga búsqueda. Por lo tanto, conocemos ya la esencia de la verdad. Y esto también es sospechoso, que conocemos ya la esencia de la verdad. Porque el verdadero conocimiento en Heidegger es algo realmente mucho más profundo. Ahora, en este sentido, es infinitamente distante de Husserl, que pone tanto en la intuición y lo evidente, ¿no? Bueno, lo que en Husserl es, de alguna manera, el punto de llegada, en Heidegger es el punto de partida. Esa intuición es aquello a lo cual debe llegar el método fenomenológico. En cambio, en Heidegger eso es el punto de partida, eso es lo que está a la mano, es lo superficial, es lo que corresponde al ente, y desde allí hay que ponerse en camino para buscar algo mucho más profundo. En realidad todo es camino, la profundidad es el camino mismo, es la pregunta por, pero no la respuesta. Es interesante cómo esta posición de Heidegger influye sobre la teología. En el último número de la revista Lauca hay un texto del Centro de Estudiantes de Teología que dice de manera heideggeriana que todo es ponerse preguntas y no querer dar respuestas, ¿no? Después entra la respuesta por otro lado, que es la palabra de Dios, etcétera, pero nosotros no podemos dar ninguna respuesta. No queremos dar ninguna respuesta en medio de... Lo único que tenemos que hacer es acompañar al hombre, y acompañar al hombre no es otra cosa que preguntarse junto con el hombre. Claro, es muy típicamente contemporáneo eso de la duda que nos da al preguntar, y eso es lo esencial de lo filosófico, que es Exactamente. de la duda a la pregunta y de más preguntas, y cada vez radicalizando más esa pregunta y esa duda. En realidad esto es una especie de duda metódica al revés. En vez de partir de la duda para llegar a algo cierto y verdadero al final, se parte de lo verdadero que está al principio para introducirse cada vez más en la duda, o en lo profundo por medio de la duda, podríamos decir. En ese sentido también Heidegger invierte ese resto de cartesianismo que se podría encontrar en Husserl, porque Husserl en el fondo es un autor que busca la verdad. La busca de cero, porque él no se basa sobre ninguna tradición. El método fenomenológico no tiene ningún presupuesto, parte de la simple actividad del espíritu, como sucede en el caso de Descartes, como método filosófico. Heidegger invierte esto, y no por nada el resultado será el postmodernismo como fruto de Heidegger, en el sentido de que todo este camino de la modernidad, que es la búsqueda de una verdad establecida por medio de un método, hay que dejarlo de lado, porque es fruto del extrañamiento de toda la cultura, que comenzó nada menos que con Aristóteles y con Platón, como dice más adelante. La profundidad está en los presocráticos, que son como una especie de místicos que hablan poco. En cambio, Platón y Aristóteles hablan mucho. Tienen libros muy desarrollados, etc. Y eso es signo de que la profundidad estaba antes. Con Aristóteles y con Platón comenzó a perderse, y eso incluye toda la modernidad. Esa verdad profunda hay que recuperarla después de la modernidad, que es lo que pretende Heidegger con su método. Toda esa modernidad se ocupaba del ente, se ocupaba de las verdades, pero son estas verdades inmediatas. Uno parece que sabe lo que es la verdad, cuando en realidad qué cosa es la verdad es algo problemático. Parece
como un eco de la pregunta de Pilatos a Cristo: ¿qué cosa es la verdad? Nos topamos así en un hecho extraño. No solo conocemos verdades singulares, sino que sabemos ya también qué cosa es la verdad. Por lo tanto, conocemos ya la esencia de la verdad. No en el sentido de que más allá de las verdades singulares conozcamos también en manera casual e incidental la esencia de la verdad, sino en el sentido de que, como es claro, debemos necesariamente conocer ya esta última. En efecto, ¿cómo podríamos, de otra manera, saber qué cosa exhibir frente al requerimiento de decir verdades? Nosotros, para hablar acerca de la verdad, tenemos que conocer ya la esencia de la verdad. En este sentido, el método de Heidegger es, más allá de Descartes, es en cierta manera hegeliano, porque que veíamos que iba hacia atrás, digamos. va hacia atrás, el pensamiento va hacia atrás, parte de la negatividad es la búsqueda de esa negatividad como lo profundo. El lenguaje en Heidegger es totalmente distinto del de Hegel. Sí. Sin embargo, el procedimiento del espíritu es semejante. Es un ir hacia atrás y un considerar el pensamiento como abstracción. Esto es lo más característico. El pensamiento es abstracción que corresponde al ente, y el ente es lo mismo que la nada. En Hegel lo que existe es la unidad del ser y la nada. Y eso es algo que está más allá de los entes determinados, así como está más allá del pensamiento determinado. En este sentido, a pesar de todas las otras influencias existencialistas o fenomenológicas, etc., Heidegger es mucho más cercano a Hegel de lo que parece. Incluso se podría decir que es más cercano a Hegel que a Kant. Ya por el hecho de que quiere producir una metafísica y después ir más allá de la metafísica. En Kant también hay una metafísica, pero es una metafísica de la naturaleza, es un conjunto de reglas formales, etcétera, cosa que Heidegger no considera como algo profundo y como algo verdadero. La verdad es concordancia, y tal concordancia subsiste porque la aserción o la afirmación se conforma con aquello respecto de lo cual afirma. La verdad es conformidad, la verdad es por tanto la concordancia fundada sobre la conformidad de la aserción o afirmación con la cosa. Nos topamos así en un hecho extraño, no solo conocemos verdades singulares, sino que sabemos ya también qué cosa es la verdad. Preguntarnos acerca de la verdad es saber ya qué cosa es la verdad. Por lo tanto, conocemos ya la esencia de la verdad. No en el sentido, sin embargo, de que más allá de las singulares verdades, conozcamos también en manera casual e incidental la esencia de la verdad, sino en el sentido de que, como es claro, debemos necesariamente conocer ya esta última. En efecto, ¿cómo podríamos de otra manera saber qué cosa mostrar frente al requerimiento de decir verdades? Esta frase es profundamente idealista, o sea, la esencia de la verdad ya la tenemos que tener presente, de otra manera no podríamos encontrar ninguna cosa singular que concordase con esta esencia. Si la cosa singular, o el caso singular, o la afirmación singular, tiene algo de verdad, es porque nosotros ya conocemos la verdad. El hecho de que algo concuerde significa que ya lo tenemos presente. Ya tenemos
la esencia de la verdad. Aquí hay por una parte una mezcla de a priorismo kantiano con platonismo, y por otra parte hay una actitud más bien hegeliana, como decíamos anteriormente, es decir, un procedimiento del espíritu que piensa de manera abstracta. Todo esto corresponde a lo que Hegel llamaría el entendimiento frente a la razón. Estas intuiciones claras corresponden a la abstracción del entendimiento y no a la profundidad de la razón. Sí, y justo todo es que la tradición clásica que pone preeminencia en el intelecto, Sí, y la razón lo secundario. claro. Lo que en la tradición clásica llaman intelecto, hablan de entendimiento, que es que se opera la abstracción y que es lo secundario, la superficial. Exactamente.